Tras la visita a los legendarios lugares de Josselin y Broceliande, nos dirigimos hoy con nuestra autocaravana, como podéis ver, y con un poco de mala suerte inicial, que todo hay que decirlo, hacia la capital bretona, hacia Rennes, y hacia otros lugares que os comentamos a continuación. Una vez que llegamos a Rennes, al aparcamiento que teníamos previsto, habíamos elegido, resulta que está al lado del estadio y precisamente hoy era día de partido, con lo cual solamente podíamos quedarnos hasta las 3 de la tarde. Problema, ¿dónde vamos? Empezamos a ver y intentamos primero aparcar en un lugar en la calle cerca de un autobús, pero nadie nos decía si ese autobús iba al centro o no. Y se nos ocurrió la idea de buscar un Leclerc y pensamos que habría autobús cerca. Aparcamos en el Leclerc, que no ha sido la única idea nuestra, estaba lleno de autocaravanas. Cerca había la parada del autobús 9. Pondremos las coordenadas para que sepáis dónde están. Y pues a partir de ahí ya nos montamos en el autobús y hemos llegado al centro. Había visto un restaurante que estaba indicado con una estrecha Michelin, lo ponía muy bien. Nos hemos bajado el autobús y hemos ido hacia el lugar, y cuando hemos llegado al lugar estaba cerrado, no sé, porque había una palabra que no hemos podido traducir qué significaba, pero hasta el lunes que viene no abre. Así que a buscar otro sitio, pero la mala suerte es que ya se nos echó el tiempo encima, ya no había restaurantes abiertos, todos habían cerrado. Ya sabéis que aquí se come muy pronto en relación a España, y al final nos hemos tenido que meter en cualquier sitio, en un lugar más bien de hamburguesas y cosas de este tipo, para poder tomar algo. Esa ha sido nuestra epopeya matinal. Esperemos que la tarde nos vaya mejor. Sin embargo, tengo que decir que finalmente la comida fue muy buena, con una buena trancha de pescado para Isabel y un excelente stick tartare para mí. Lo primero que nos sale al paso en Rennes es la iglesia de Saint-Aubin, templo nunca acabado y que recientemente ha sido restaurado y reabierto al público, ya que fue clausurado en 2015 debido al descubrimiento de grietas en su estructura, fruto de las vibraciones producidas por las cercanas obras del metro. Desde la plaza de Santa Ana nos adentramos por la calle de Saint-Michel, donde podemos ver algunas de las maravillosas casas de entramado de madera que fueron muy numerosas en el pasado, pero que sucesivos incendios dejaron en franca minoría en la actualidad. Un poco más allá queda el mercado, donde se celebran tradicionalmente ferias cada domingo. Una de las características de la ciudad de Rennes es justamente este tipo de casas que tengo aquí detrás. Es decir, como veis, es estructura de madera con paramentos intermedios de cemento. Esta ciudad estaba prácticamente construida, toda ella así, construida con este tipo de viviendas, pero a lo largo de los años, casi de los siglos, ha habido numerosos incendios que han provocado que se destruyeran gran parte de ellas por estos incendios. Como consecuencia de ellos, muchos edificios quedaron destruidos, la mayor parte, de hecho, quedan muy escasas casas, creo que 270 o algo así. Y lo que ha pasado es que las que quedan, muchas de ellas están como abombadas, otras están inclinadas, apoyadas unas sobre las otras, y bueno, la verdad es que forman un conjunto muy estético, muy agradable de la vista, pero que en realidad lo que denota es una destrucción masiva de este modo de viviendas, que acabarán desapareciendo completamente. Cerca de las obras de restauración de las puertas bordalesas queda la Catedral de Rennes. De un imponente aspecto neoclásico, en el interior, uno queda impresionado por la riqueza del edificio, con sus columnas coronadas por capiteles corintios, su altar mayor románico, el órgano impresionante que inunda de sonidos todo el volumen inmenso cubierto por sus bóvedas, o las hermosas pinturas que decoran sus paredes. La Catedral de Saint-Pierre también alberga un retablo flamenco del siglo XVI, catalogado como monumento histórico, y que revela 80 personajes tallados. La bóveda semicircular está profusamente decorada con obras de Auguste-Louis Jobbet-Dival, y en el ábside es difícil no contemplar con verdadera devoción la dación de las llaves del paraíso a San Pedro por parte de Cristo,
una pintura bastante reciente porque data de finales del siglo XIX. En nuestro caminar por la ciudad de Rennes, seguimos descubriendo a nuestro paso más viviendas de entramado de madera. Parece como si los incendios hubieran respetado algunas de las más hermosas para que pudiéramos contemplarlas nosotros, los viajeros del futuro, e imaginar la maravillosa imagen que debió tener toda la ciudad, saturada de tan estéticas construcciones. También podemos ver, como comentaba anteriormente, el modo en que unos edificios se apoyan sobre los otros en inestable equilibrio que da la triste impresión de que un día, lejano o quizá no tanto, acabará con tanta belleza convertida en ruinas. El resto de la ciudad moderna, es un conjunto de calles peatonales, mayoritariamente rectilíneas, donde se agolpan en su parte central tiendas y grandes locales de ocio. Precisamente llegando a la plaza del Ayuntamiento, encontramos el más hermoso local de ocio, el edificio de la Ópera, enfrentado con la propia casa consistorial y su torre del reloj. Esta plaza queda unida por una nueva calle escrupulosamente recta con la del Parlamento Regional. El Parlamento, que aunque su nombre parece indicar algo, en realidad nunca ha sido tal. Hoy día es el Palacio de Justicia, en realidad, y tiene una curiosa historia en relación a los incendios, porque el primer incendio, en 1720, 11 años después de haber sido construido, un incendio de 6 días lo destruyó. Se volvió a construir y luego ha habido sucesivos incendios, y el último en el año 1994, después de una manifestación que hubo en contra de los acuerdos de pesca europeo. También volvió a incendiarse. El Parlamento fue una donación del rey de Francia cuando se anexionó el Ducado de Bretaña y lo mandó construir a las mismas personas que el Palacio de Versalles, por lo cual está muy bien decorado, con unos frescos, con unas pinturas extraordinarias también. Bien, hay otra cosa bastante curiosa, que es la cámara, donde había unas tribunas para los reyes que jamás las utilizaron, además de que tenía truco el tema, porque no había escalera para subir a esas tribunas, por tanto, ¿no? Y por último, aquí en esta plaza había, en tiempos de la Revolución Francesa, una guillotina. Aún descubrimos otras viviendas de entramado de madera, que no podemos dejar de mostraros, especialmente por lo frágiles y de incierto futuro que aparecen, aun cuando sabemos que desde instancias administrativas municipales se intenta por todos los medios conservar este patrimonio, fuente importante de atracción para viajeros de todo el mundo hacia esta ciudad, sin cuya presencia posiblemente disminuiría de forma sensible. Cayendo ya la noche, con el mismo autobús que nos trajo hasta el centro de Rennes, regresamos al aparcamiento de Leclerc, donde, como os he comentado al principio de este vídeo, habíamos dejado nuestra autocaravana aparcada. Ya quedan pocos vehículos en el aparcamiento y nosotros también lo dejamos para irnos a pernoctar a Vitré. Estamos en Vitré, que llegamos anoche a este parking donde había varias autocaravanas, y ya nos disponemos a empezar nuestro recorrido de la mañana porque tenemos bastante trabajo en el día de hoy, la verdad. Apenas dejamos la zona donde hemos aparcado, nos damos cuenta de que la ciudad de Vitré conserva de su pasado medieval una rica herencia arquitectónica. El encanto de otros tiempos que desprende esta ciudad nos invita a callejear hasta que llegamos a su imponente castillo-fortaleza. El castillo de Vitré, que hoy es la sede del ayuntamiento y de un museo muy interesante, se construyó en el siglo XI y es la prueba o la muestra de la arquitectura militar medieval.
se hizo para defender de las invasiones a Bretaña de otros externos a ellos. Este castillo, construido a partir del siglo XI, se ubica al oeste de la ciudad, lindando con el centro histórico. Cuenta con torres circulares conectadas por altos muros cortina. Allá por el siglo XV, el carácter defensivo del lugar se vio reforzado por la construcción de una imponente puerta de entrada. Su atemorizadora presencia para los enemigos que podían atacar la región se ve reforzada por su emplazamiento que domina el valle del río Vilaine, donde inicialmente había una mucho menos agresiva fortificación de madera. Se la mire desde el ángulo que se la mire, la edificación es verdaderamente impresionante. La entrada al patio central del castillo es libre, pero conviene adquirir el ticket de pago para poder acceder a todas sus dependencias interiores, algo que me permito recomendar vivamente. Apenas entramos en la primera sala, descubrimos una serie de notables artículos de colección que nos transportan a través de las artes y la historia del siglo XVI al XX, como son un retablo esmaltado, esculturas monumentales o tesoros de orfebrería religiosa. Toda una seductora colección que se complementa en otras salas con telares o incluso con un váter con desagüe directo al exterior. Seguiremos por estancias decoradas al gusto de la época que parecen listas para su uso, ya que todo el interior del castillo está calefactado ahora que estamos casi en invierno. Estas dependencias nos van contando la propia historia de Vitré, tributaria de sus comerciantes que practicaron su actividad internacional, explorando así el mundo. Y subiremos muchos escalones mientras que el castillo sigue mostrándonos su situación privilegiada con vistas sobre el conjunto de la ciudad medieval de Vitré y de su entorno. Hasta que llegamos al final de las torres, donde se nos muestra claramente el sistema constructivo y entramado que soporta sus pináculos circulares y puntiagudos. Toda una maravilla, sin duda. Sin darnos casi cuenta, hemos ascendido hasta lo más alto de las torres de defensa, pero cruzando sobre las murallas hacia otras zonas del castillo, aún podemos seguir admirando las maravillosas colecciones que posee y el modo en que sus dependencias nos muestran la vida íntima de quienes fueron sus moradores. Finalmente, regresamos al patio de armas del castillo por una amplia escalera que nos devuelve a la realidad del primitivo uso para el que fue diseñado y construido este fantástico castillo de Vitré.
A lo largo de nuestra vida viajera hemos visitado numerosos castillos. Sin embargo, de verdad creo que ninguno es como este. Tanto los interiores como los exteriores demuestran la forma que tenían de vida la gente que vivía en estos castillos, y te va mostrando sala a sala, y además te ayuda a ir subiendo a lo largo de las almenas, te ayuda a ir viendo una a una distintas salas, distintos modos de actuar de los habitantes de este castillo. Verdaderamente es fabuloso. Yo os recomiendo vivamente que si venís por aquí, por Vitré, que si venís a Bretaña tendréis que venir a Vitré, por supuesto, porque es un pueblo maravilloso, no dejéis de visitar por dentro este castillo. La entrada es gratuita a la zona esta central, sin embargo, a la plaza de armas, digamos. Sin embargo, hay que comprar el ticket porque es de los pocos que lo que vale es lo que cuesta. Pero no es solo el castillo lo que nos ofrece Vitré. De hecho, esa enorme edificación hoy convertida en museo se encuentra dentro de una notable ciudad medieval. Y el propio castillo, las murallas y las numerosísimas casas antiguas con entramado de madera, muy pintorescas todas ellas y que son una constante aquí, son los argumentos que tiene esta localidad para convertirla en inolvidable. Hay que reconocer que desde luego no solamente en Italia estamos tomando un café muy rico, sino que aquí en Bretaña también lo hacen buenísimo el café. Estamos disfrutando de él aquí enfrente de donde está un centro histórico y está la oficina de turismo, y tenemos que reconocer que también se está comiendo muy bien, estamos comiendo muy bien, muy rico. Nos está gustando muchísimo la estética de esta zona de Francia, donde impera lo medieval. Nos encanta dar unos paseos donde parece que te has transportado en el tiempo. Y así, tras la necesaria pausa, seguimos nuestro paseo hasta llegar a la catedral, que encontramos parcialmente en obras de restauración. Esta iglesia, cuya construcción duró 140 años, como solía suceder en esos tiempos, se encuentra a caballo entre el final de la Edad Media y el principio del Renacimiento, cosa que es bastante notable en su fachada exterior, que cuenta con 7 frontones y, tal como vimos en nuestra visita a la ciudad italiana de Viterbo, con un curioso púlpito exterior desde donde se leía la homilía a los fieles que no habían podido entrar en el interior de la catedral. Precisamente su interior lo encontramos bastante austero, excepción hecha de sus preciosas vidrieras, retablos y algunos frescos ante los que, al igual que nos pasó a nosotros, debió quedar maravillada la famosa escritora del siglo XVII, Marquesa de Sévigné, íntimamente ligada a esta población y que vivió y escribió en su magnífico castillo-palacio a pocos kilómetros de Vitré, que desafortunadamente no hemos podido visitar. Y así, en un largo y plácido paseo, dejamos atrás la ciudad de Vitré, que ha tenido la virtud de sorprendernos y maravillarnos, como todo lo que estamos viendo en Bretaña hasta el momento. Estamos en Fougueres y hemos aparcado en un área de autocaravanas, pero como podéis ver está hasta los topes, quedan ya muy pocas plazas. Bueno, y aquí en Fougueres, más adelante, os contaremos algo sobre este circuito que marca el cartel, pero de momento lo primero que hacemos, al límite del horario francés, es irnos a comer. Estamos comiendo, como podéis ver, y en un lugar maravilloso, en la única mesa que había al exterior y enfrente del castillo, con unas vistas algo divinas son las vistas. Y hemos pedido pues lo típico, lo que nos ha dicho que es lo típico. En realidad es un menú, pero este es el menú típico, una galette que lleva, típico de aquí, y lleva jamón, lleva huevo, lleva queso, y luego, madre mía, un crêpe de chocolate, veremos a ver. Y hemos pedido una pichet de medio litro de vino de la tierra, de por aquí,
que curiosamente es un vino muy, muy, muy seco. Esa es la verdad. Estamos acostumbrados más a los afrutados y me ha llamado la atención este vino tan seco. Así que, una vez regularmente, pero solo regularmente comidos, nos dirigimos a visitar el gigantesco castillo de Fougères. Dicen las guías turísticas que consultamos que en la actualidad el castillo de Fougères es la fortaleza más grande de Europa y en mejor estado de conservación. Cierto o no, lo que es innegable es que este castillo impresiona ya desde su mismo acceso. Desde el siglo XI, en que se construyó el primer torreón de madera en este lugar, a orillas del río, hasta lo que hoy podemos ver, hay todo un mundo de técnica constructiva y sobre todo de estrategia militar. Nosotros realizamos una visita libre, pero intentando seguir un itinerario audioguiado que nos adentra en la Edad Media de Fougères. Tras un vídeo que se nos ofrece a la entrada explicando el contexto histórico de Bretaña, penetramos en la barbacana y patio exterior del castillo y desde allí nos dirigimos hacia las torres donde podremos descubrir distintos aspectos de esta gigantesca obra. En tiempos de paz, este patio exterior del castillo, el espacio más amplio de la fortaleza, era el escenario de la vida diaria, pero cuando venía la guerra servía de refugio a la población, para lo que incluye varias construcciones como edificios de viviendas, espacio para el ganado, espacio para el almacenaje, talleres, capilla, dependencias varias y huertos. Una vez en el interior de una de las torres, las mismas paredes que la componen se convierten en gigantescas pantallas que nos muestran escenas cruentas de lo que debía ser una confrontación armada durante la Edad Media. Desde aquí mismo, desde las torres de Raoul y de Surien, destinadas, aunque con poco éxito, a defender la cortina sur del castillo de la artillería enemiga, se obtienen unas espléndidas vistas sobre los patios del castillo, la contigua iglesia en San Sulpicio y el conjunto de la ciudad, especialmente de su barrio medieval por el que pasearemos un poco más tarde. Y bordeando el patio sobre las murallas, llegaremos a las torres de Melusina y de los Gobelins. La primera de ellas, con sus 33 metros de altura, es la torre más alta del castillo y hace referencia, aunque francamente desconozco el motivo, a la leyenda de Melusina, una hada mitad mujer, mitad serpiente, condenada de esta guisa por su madre, la también hada Presina, quien la maldijo condenándola a ser eso, mitad mujer, mitad serpiente, en castigo por haber encerrado a su padre, el rey Elinas de Escocia, en la montaña mágica de Northumberland. Una leyenda que, como casi todas las leyendas de hadas, excepto las de los cuentos infantiles, acaba mal y deja a Isabel con ganas de levantarse y de dirigirse al exterior, desde donde esa altura de 33 metros le permitirá unas vistas aún más espectaculares que las obtenidas desde la Torre Raoul. Está lleno como de espectáculos, de tomas de televisión, de algunos otros aspectos que hacen imprescindible, si queréis seguirlo, el que cojáis la audioguía. La hay en español y no hay ningún problema porque está incluida en el precio, salvo que conozcáis muy bien el francés y no la necesitéis para nada, en cuyo caso tirar adelante. El recorrido es muy interesante. A mí, sin embargo, tengo que decir que el que hemos visto de Vitré me ha parecido como más recoleto, como más amigable, como más, no sé, más tierno, por decirlo de alguna manera, tratándose de un castillo es una barbaridad, pero bueno, algo así. Este es más seco, es muy fuerte, muy impresionante todo lo que se ve, pero quizá es más impactante, solamente más impactante, no más bonito. Desde el castillo de Fougères seguimos nuestra ruta de conocimiento de la parte alta de la ciudad, atravesando un hermoso jardín
y siguiendo una ruta preestablecida de la que os comentaré algo dentro de un momento. Llegamos así hasta la iglesia de San Leonardo, un imponente templo catalogado como románico, pero que para mí tiene más de gótico, y es un buen ejemplo de arquitectura religiosa de la Alta Bretaña de finales de la Edad Media. Apenas accedemos a su interior, Isabel encuentra a su San Antonio de turno, a quien, como siempre, obsequia con una vela por aquello de no perder las buenas costumbres. Según podemos leer en las guías que llevamos en la autocaravana, aquí se encuentra la vidriera más antigua de Bretaña, del siglo XII, así como una asunción muy hermosa que pertenece al siglo XIX. Tal diferencia de años entre una y otra se justifica, como supongo que ya conocéis, por el hecho de que las catedrales se sabe cuándo se inician las obras de su construcción, pero nunca su definitiva finalización, que puede demorarse siglos. El interior, lleno de luz y de los colores que el sol, incidiendo sobre las vidrieras, refleja sobre sus muros y columnas, vuelve a traernos más imágenes de un gótico, incluso flamígero, como el rosetón de la entrada, que de un austero románico. Una vez fuera de la catedral, por el circuito escénico que venimos siguiendo todo el día, obtenemos entre jardines y fuentes una última visión sobre el conjunto del castillo de Fougers, casi a vista de pájaro. Y ahora ha llegado el momento de contaros algo sobre ese cartel que vimos antes de comer, como prometí que haría. Desde luego hay muchas formas de enseñar una ciudad por bonita que sea. Siempre acabas yendo a los monumentos y aburriéndote un poco por ver siempre lo mismo. Fougers tiene la virtud, yo no sé cómo lo han hecho, pero es maravilloso. Han creado un circuito de visita de la ciudad que lo vas recorriendo progresivamente y lo ves todo, pero no te aburre jamás. ¿Por qué? Pues porque va alternando un monumento interesante con un jardín, con una iglesia, con toda una serie de propuestas diferentes que van alternándose y hacen de la visita, la verdad es que una cosa maravillosa. Creemos, nosotros lo hemos estado comentando, creemos que es de lo más bonito que hemos visto nunca, tal como está presentada. No porque la ciudad en sí sea la más bonita del mundo, sino por cómo está presentado todo el espacio. Y con esa alternancia por la que nos guía el itinerario propuesto por los paneles de descubrimiento de Fougers, llegamos a la plaza de Marchix, que es donde arranca el barrio medieval de la ciudad. Todo este barrio está lleno de casas de entramado de madera o de piedra, y son unas pocas calles que encuentran su final en las inmediaciones de la muralla del castillo y junto a la iglesia de San Sulpicio, esa que veíamos desde la Torre Raúl de la Fortaleza. Situada, como digo, a los pies del castillo de Fougers, en el corazón de la ciudad baja, en el que fue barrio de los curtidores, esta iglesia fue originalmente construida en el siglo XI, aunque desde entonces ha sufrido muchos cambios en los siglos XV y XVI, que le dan el estilo gótico flamígero que podemos ver hoy. Pero quizás lo más llamativo sea esta imagen tumbata de Santa Bibiana, realizada al parecer del natural, con tanto realismo que parece que vaya a volver a la vida en cualquier momento. Y así nos despedimos hasta la semana que viene, pidiéndoos, eso sí, que si os ha gustado este vídeo, pues nos deis un like, os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, y le deis a la campanita para que os avisemos si hay cosas nuevas, que las habrá cada domingo.